Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este día sábado previo a la final del Mundial de Fútbol, que seguramente captará la atención de toda la hinchada de este deporte de masas como es el fútbol, que este domingo presenta uno de los encuentros más importantes de toda la competencia mundial de fútbol. Momento más que propicio para, mientras usted se concentra en el fútbol, nosotros nos concentremos en aquellas cosas que mueven el país, junto a Bernardo Candia, en un panel de conversación en el que buscamos nosotros desarrollar temas que sean de interés ciudadano o que marquen una pauta tendiente a ir colocando sobre la mesa aquellos temas que realmente son importantes para el desarrollo de una sociedad y del país. Qué mejor hacerlo junto a nuestro contertulio de siempre, Bernardo Candia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bernardo, gusto de compartir siempre contigo. Hola Claudio, buenas tardes, y antes de comenzar nuestro programa quisiera mandarle un saludo a todas las familias del país que están sufriendo los embates de un cambio climático, con unas lluvias intensas en corto tiempo, y por lo tanto mandarles un saludo fraternal y que ojalá la institucionalidad se haga cargo, digamos, de la problemática que significa perder una vivienda o tener su vivienda con agua, y por lo tanto hay que enfrentar los embates de la naturaleza con cierto estoicismo, pero también con rapidez desde el punto de vista de la institucionalidad estatal, para cobijar a aquellas familias que así lo requieran. Y pasando a lo nuestro, yo he traído 3 textos, uno sobre la democracia muerta, Chile, América Latina y un modelo estallido, de Juan Pablo Luna. Luna es un sociólogo doctor en sociología que trabaja en la Universidad Católica de Chile, y por lo tanto tiene varios textos en relación a estos temas, y tiene que ver con el sistema democrático y cómo nos ha ido dando respuesta, que es una de las causas por las cuales ha surgido una serie de fragmentación y de populismo en todo el mundo, y sobre todo en América Latina. Y él estudia los distintos casos de Chile, Perú, Colombia, Argentina, El Salvador, entre otros. Y por lo tanto da una mirada de todo lo que es América Latina y de cómo los sistemas democráticos se han ido erosionando y no dando respuesta, y también de cómo los partidos políticos tradicionales han fallido en la respuesta con respecto al tema de la democracia, y sobre todo darle respuesta a las demandas de los ciudadanos. Un tema. El segundo texto que he traído es un texto de Max Weber, es el padre de la sociología, y tiene varios textos, entre los cuales se encuentra la objetividad del conocimiento en las ciencias sociales y la política social, de la editorial Alianza. Este es un texto básicamente para la gente que quiere estudiar la sociología, y eso es muy importante porque hoy día se requiere, digamos, una metodología. Max Weber es un científico social, y por lo tanto los aportes que ha hecho la sociología son fundamentales, y él habla de la objetividad dentro de la subjetividad, es decir, de que a pesar de que hay una segunda mirada, el profesional busca la objetividad, nunca hay que olvidar que el sujeto también es objeto, es decir, es parte de la sociedad, y por lo tanto no siempre existe la objetividad pura. Debiera reabrir esto el viejo debate del periodismo de izquierda y el periodismo de derecha, si es objetivo o es subjetivo. Bueno, Joseph Stiglitz, este es un clásico, premio Nobel de Economía. Hace poco yo traje el 1% más rico, que es el otro texto recomendado, y este es La Gran Brecha: ¿qué hacer con las sociedades desiguales? Este es un premio Nobel de Economía norteamericano, y por lo tanto él hace un análisis centrado básicamente en Estados Unidos, para que no digan que se está metiendo en otros temas. Él centra básicamente su análisis en Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, de cómo a partir de Reagan la sociedad norteamericana ha ido incrementando su desigualdad, y para lo cual identifica factores que influyen en esta desigualdad, y por lo tanto es altamente recomendable para aquellos escépticos que no dicen que no existe la desigualdad. Yo más pienso de que incluso en Chile
las familias están dispuestas a aceptar un cierto grado de desigualdad, pero cuando esa desigualdad es tan grande, créeme que es caldo de cultivo para los estallidos sociales. A ver, en base a este libro, La gran brecha, ¿qué hacer con las sociedades desiguales? Hay una columna de opinión suya que está circulando que tiene que ver también con el 1%, con el 1% más rico y de cómo han captado o cooptado más bien al Estado en general. A los Estados en general, en todas partes. Y algunos astutos han descubierto que es mucho más rentable modificar las leyes en beneficio propio y por lo tanto es un mecanismo muy utilizado en todos los países y que da cuenta de que las familias que optan el día de mañana por algún personaje que va a estar integrando el Parlamento, ojo con eso, a mayor publicidad, mayores compromisos. Por lo tanto, aquellos que tienen menos publicidad son los que tienen menos compromiso con una élite que capta o coopta a el Parlamento y por lo tanto lo que buscan es garantizar un cierto flujo de economía. Yo en ese artículo relato, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, que es el ejemplo que entrega Stiglitz, con relación a lo que fue la industria farmacéutica, que en una modificación, en un artículo, se garantizaron 50.000 millones de dólares anuales, sin haber invertido un peso más que los pesos que pusieron a los parlamentarios que votaron a favor de ese artículo y que posibilitó esa ganancia exorbitante a la industria farmacéutica, producto de una oportunidad que vieron. Mira cómo se transforma un beneficio que estaba pensado para los adultos mayores, para poder que tuviesen acceso en Estados Unidos, 30 millones de personas, acceso a los medicamentos y acceso también a una atención gratuita por parte del Estado norteamericano. Los tipos vieron una oportunidad en esto de lograr que los remedios se compraran sin capacidad alguna por parte del Estado para modificar los precios y por lo tanto de ahí obtuvieron esta ganancia sobredimensionada de 50.000 millones de dólares. Pero eso también tú lo ves en otros países. Y en el nuestro yo doy dos ejemplos, que es la ley de pesca, se les garantizó a las 7 familias más ricas del país el negocio, y también la ley que recientemente se votó y que fue aprobada y que hoy día es vigente, de los notarios, los conservadores. Imagínate. Que es el segundo pilar que sostiene esta tendencia, por decirlo elegantemente de alguna forma. Y ahí, por ejemplo, Mochati daba cuenta de que en Santiago 2 notarios y el conservador tienen ingresos mensuales por sobre los 150 millones de pesos. Entonces tú dices, esa cuestión es absolutamente, yo diría, sobredimensionado. ¿Quién gana esas plata? Y además, digamos, por firmar. Y muchas veces tú cuando vayas al notario ni siquiera lo ves. Si esa es la verdad, tú das fe que te firmó el notario y punto. Sí, bueno, eso son las contradicciones del mercado. Lo mismo pasa cuando tú te compras una polera que trae una marca. A ti la empresa debiera pagarte por hacerle publicidad a la marca y eso no ocurre. Con respecto a esto de la ley, que muchas veces es más barato modificar la ley, yo me recuerdo del caso de Los Apenco, no sé si tú te recuerdas, un norteamericano, o sea, un chileno que fue extraditado por deudas tributarias con Los Apenco. Ese exportaba palos de palos de escoba, claro, de Los Apenco. Claro, y él terminó pagando una multa de 35 millones de pesos y se dejó una ganancia de 15.000 millones. Entonces pagaba la multa y los 5 o 6 años de cárcel. Nuevamente el principio que nosotros lo hemos planteado acá, que a mayor el beneficio, entre mayor sea el beneficio y menor el costo, estoy dispuesto a hacer o delinquir. Es decir, cuando el costo es mayor al beneficio, la gente se inhibe de delinquir. Es lo que veíamos con este pseudo empresario de acá, Osorno, que aparece nombrado por el detective en Santiago de los 18 millones de pesos. Entonces, y aquí el tema es circular, es volver atrás. Aquí falta, es un concepto que yo no uso, pero que tú sí, que es el etos. Un etos en la generación de riqueza, en la creación de empresas. El objetivo final de crear empresa era un objetivo social. Yo construí una empresa no para hacerme rico, sino para aportar a mejorar mi entorno.
Pero mira, si tú tienes una empresa y renta y tienes beneficio, eso es legítimo. Compártelo. Lo que no es legítimo es crearse o autodenominarse empresario cuando lo que estás haciendo es levantar un mono para delinquir. Claro. Entonces, y a mí lo que me llama la atención es que los periodistas No lo hace la titulan, diferencia. claro, empresario sonero. No, ese es un delincuente que fue condenado por la justicia, más allá que uno discrepe de Y la ahí sanción que le dieron. entramos en el segundo libro, la objetividad del conocimiento de la ciencia social y de la política social. La visión que muchas veces tiene el periodista es absolutamente subjetiva en relación a nominar a estas personas. No puede ser llamado empresario un señor que en Osorno, por ejemplo, con una gran cantidad de locales comerciales, se dedica a cobrar la renta. Obvio, o sea, mira, lo peor que le puede pasar a una economía son los rentistas, desde mi opinión. Y el rentista no invierte para generar riqueza, Claro. para generar empleo. Él renta las cosas que ya tiene, es decir, arrendar una casa o un estacionamiento, un edificio. Por lo tanto, el tipo ya generó el capital suficiente, por lo tanto no le interesa arriesgar capital. Y hay, desde mi punto de vista, personas que se han dedicado toda su vida a rentar y que no son inversionistas, no son empresarios, porque no van a poner en riesgo su capital. Y esa gente generalmente está vinculada a una etnia. Claro, ahora, yo tuve la oportunidad de conocer a la familia Rosenberg, de los colchones Rosen. Y Temuco. En Temuco. Y ellos manejan la empresa o el concepto de empresa de una manera muy diferente. Cada trabajador es un socio y ellos no permiten que sus socios se vayan de la empresa. Entonces yo conocí un funcionario que no quería trabajar más en colchones, entonces le preguntó al empresario, bueno, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero tener un taxi. Ya, nosotros te compramos el taxi, pero tú nos vendes el servicio de trasladarnos a los ejecutivos. Entonces sigue manteniendo ese vínculo porque el capital, el tiempo, el gasto emocional que tú realizas en invertir en la preparación de un trabajador no es fácil dejarlo ir. Y ellos claro. entienden ese concepto. Pero hoy día cuando tú ves que la modificación de las 40 horas lo que busca es solucionarle un problema de rentabilidad al empresario y no de bienestar al trabajador, creo que el norte está perdido. No, claro, yo creo que ahí, bueno, efectivamente yo soy partidario mucho más de mantenerlo ya las modificaciones que hiciste, para bien o para mal, si tuvo o no tuvo impacto en el empleo, pero entrar a retrotraernos a lo anterior, me parece que Otra contradicción. Es innecesario meterle más leña al fuego y seguir fragmentando al país. Pero es otra contradicción, porque si no estábamos en emergencia y creamos este concepto dañino de que estamos en emergencia, entonces hoy día buscamos la estabilidad para el empresario y le volvemos a modificar las reglas del juego. Claro, porque en el fondo, pues mira, imagínate, ¿qué más rentable para el empresario que le garantizaron durante 25 años de invariabilidad tributaria y a reloj enseguida se le baja del 27 al 23, que en eso, digamos, no había mayor discusión, pero sin la invariabilidad tributaria, bueno, le garantizaste el negocio, le vas a devolver 4.500 millones nuevamente, ¿a través de qué? A través de una modificación de la ley. Y hoy día está aprobada en el Parlamento, bueno, en el Congreso, y probablemente que esto sea ley, y los otros van a recurrir al Tribunal Constitucional, pero por lo menos el mecanismo que nosotros hemos denunciado en el artículo sigue vigente. Por eso que la visión que tienen en Europa de Latinoamérica, aunque tú tengas el apellido que tengas y el capital que tengas, sigue siendo un indio latinoamericano con visión latinoamericana. Es probable, pero mira, lo importante es que el país lo perciban como un país serio, responsable, que tiene estabilidad política, que tiene estabilidad social y económica, más allá de los problemas que podamos tener. Pero Chile es un país bastante más ordenado que nuestros socios del lado, es mucho más creíble, confiable que todos los países latinoamericanos, exceptuando, diría yo, Uruguay, que me parece un país súper serio, Brasil, que también tiene estabilidad política, o Costa Rica. El resto es toda una apuesta, porque no saben lo que va a pasar el día de mañana. En cambio, estos países sí tienen estabilidad política, sí tienen estabilidad económica, las normas generalmente se respetan y por lo tanto para eso están los tribunales internacionales cuando tú tienes diferencias económicas y también los tribunales nacionales. Entonces, cuando tienes un país de esas características, lo importante es reforzar esas cosas positivas y no entrar en estos discursos, primero que estábamos en especie de caos, de desorden,
de que Chile se estaba derrumbando, que se estaba cayendo a pedazos, en consecuencia que no hay nada de eso. Mira, hasta el temporal Chile ha resistido muy bien. Es decir, nosotros es cierto, tenemos episodios que son brutales para muchas familias, pero si yo comparo este Chile con el de Chile de hace 30 años, de 15 años, de 10 años, hemos ido avanzando, pero la idea es que vayamos mejorando también, y esta especie de corruptela, esta especie de repartija, de despojo que se realiza, también se vaya enfrentando. Y esa batalla no es una batalla ni ideológica, ni es una batalla cultural como se plantea desde la izquierda, que es la batalla cultural, la batalla ideológica. Esta es una batalla moral. No, la batalla cultural la plantea la derecha. La derecha cree que es una batalla cultural, claro. pero finalmente es una batalla moral. Mira, si al final lo único que uno espera es que las instituciones funcionen y funcionen bien, y que de verdad... Y que la ley se haga con un principio rector, y no un principio de beneficio, ¿cómo vamos ahí? Ahí en las licitaciones públicas se usaba el CBA, ¿cómo voy ahí? Entonces... bueno, ese es otro tema que yo quiero hacer un artículo, que es el segundo artículo en relación al primero de esta cosa del diseño defraudador en Chile, y que pretendo dar cuenta de cómo funciona y opera la corrupción. O sea, nosotros ya dejamos de ser, a pesar de todo, dejamos de ser un país que tiene episodios de corrupción. Lo que demuestra en estos últimos 5 años, 6 años, ponle, es que hay una conducta permanente de cómo defraudar al Estado de Chile. Y por lo tanto tú ves instituciones que en el antaño eran relativamente serias, reconocibles por la gente como instituciones muy probas. Bueno, tú tienes el ejército, que también se ha visto involucrado en casos de corrupción, como fue esta cosa de los generales que hicieron fila ante los tribunales de justicia. La institucionalidad local, 40 alcaldes a la fecha han estado procesados, imputados y otros condenados. En el caso, por ejemplo, del Poder Legislativo, nosotros tenemos ya varios parlamentarios, algunos presos, otros en proceso, y otros, digamos, están a la guaite, como dicen, para ser imputados o procesados. Y sin que se les mueva ni un músculo. Exacto. Entonces, cuando ves también instituciones como Gendarmería, que de la noche a la mañana empezaron a dar cuenta de los episodios que teníamos en Puerto Montt, en Rancagua, en este lugar, en lo otro, entonces tú dices, algo está sucediendo. ¿Para qué hablar de Carabineros y la PDI? Y a eso agrégale ahora el Poder Judicial. Claro. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, en Los Ángeles, y esto es lo grave, Claudio, 2 abogadas que trabajaban con el Poder Judicial, un ex fiscal que era pareja de una de estas abogadas, una jueza, y más encima tú dices, bueno, trabajando con el narcotráfico. Entonces tú dices, algo está sucediendo. ¿Para qué hablar del caso de Hermosilla, en donde tiene como 4 o 5 miembros del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, que van a ser, en algunos casos ya está procesada la señora Vivanco, hay otra que está la Guaite, y como 3 más que pueden caer también y siendo imputados y a lo más probable condenados. Entonces tú dices, si no le ponemos atajo a esto, pero ¿quién tiene que cumplir, a mi juicio, un rol fundamental? Son los medios de comunicación, que tienen que denunciar esto. Pero para eso tienes que tener medios independientes, autónomos, con capacidad investigativa para denunciar esto. Y en segundo lugar, financiamiento. Exacto. Claro. Y en segundo lugar, una sociedad mucho más activa, una sociedad civil organizada que denuncie esto. Es la única manera de controlarlo. ¿O tú crees que los parlamentarios van a dictar leyes que se autocontrolan? Es muy difícil siendo juez y parte. Ahora, esta cuestión es muy antigua. ¿Te acuerdas tú de la crisis subprime? La gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos, donde la especulación hizo colapsar la economía, afectando las inversiones a nivel mundial, internacional, y generando un alza de precios, inflación y una situación terrible. Entonces, cuando entrevistaban a los empresarios norteamericanos, les decía, lo que pasa es que el problema es que nosotros somos demasiado ambiciosos para autorregularnos. Nosotros necesitamos a alguien que nos regule. El Estado. El Estado. Entonces,
pero después de eso el Estado se olvidó de regularlo. Y porque ahí es donde viene el caso de Reagan, cómo vamos que ahí. desregularizó la economía y los mecanismos de control que se tenía. De hecho, este autor en este da cuenta del caso, de en donde los señores que prestaron plata, los bancos, el Estado de Norteamérica tuvo que ir al rescate y invertir o pagar una deuda millonaria. Y sabes tú que los tipos que eran los gerentes de los bancos o de las empresas inmobiliarias se fueron con indemnizaciones cuantiosas. Claro. Entonces, eso es lo que denuncia este libro. Y repartición de regalías y todo el tema. Entonces, a nivel local te puedo contar un episodio que tiene que ver con aquellos que mantienen una aparente lejanía de los temas de corrupción. Cuando murió la otrora famosa y conocida tía Uca, dueña del leocinio que se llamaba el Elefante Blanco, que era un prostíbulo muy conocido en Osorno, en el funeral iba la carroza con 4 señoritas detrás y ni un parroquiano. Siendo que la mitad de Osorno, los varones de la mitad de Osorno, pasaban los fines de semana de visita en el local de la señora. Entonces, frente a la... Dicen que había un caballero que vivía en Franqui que también visitaba a la pasadita. Yo estaba en la pasada, no, pero yo estaba en la pasada. Entonces, pero esto refleja una realidad social. Nosotros frente a los actos de corrupción, lo primero que decimos es, no, pero si no es tanto. No, pero que se aclare primero. No, pero a lo mejor no eso fue su intención. Y cuando nos damos cuenta que sí era, entonces empezamos a tomar distancia. Yo creo que ahí Chile tiene que tomar medidas drásticas y que sean sanciones ejemplificadoras para todos, porque no puede ser que tú tengas 40 alcaldes en distintas categorías, en procesos, imputados, condenados. Entonces tú dices, algo no está funcionando bien. Entonces, ¿Y la restitución? ¿Y qué pasa con la restitución? Me recuerdo de un concejal, un ex concejal, no sé si era de Río Bueno, Río Negro, que trabajó también en la gobernación, que fue crucificado por una serie de actos de connotación sexual y posteriormente fue absuelto por los tribunales. ¿Y dónde estuvo la disculpa pública para ese personaje? Bueno, en el caso de Chile nosotros creo que nos hemos ido acostumbrando, porque aquí opera el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, en consecuencia que muchas veces se condena antes, a priori, a la persona, sí, sin que los tribunales de justicia hayan hecho su veredicto. Y por lo tanto también hay un acto de injusticia, porque uno debería esperar que los tribunales sancionaran rápidamente. Y aquí estamos en presencia muchas veces de juicios que se prolongan eternamente. Imagínate el caso de las fundaciones. Los casos de las fundaciones hace como 2 o 3 años que sucedió y todavía no se sanciona a nadie. ¿Y los responsables políticos? Pero por eso te digo, no hay sanción todavía. Pero a lo que voy es que el Poder Judicial o el fiscal no puede demorarse 3 años. 3 años. Hay una cierta inactividad, una falta de compromiso que solamente aparece en aquellos casos que nos puedan generar populismo. El programa pasado tú mencionaste con respecto al tema de los fondos de medios la situación de la distribución de los premios o los fondos para distintos proyectos a nivel regional y cómo Osorno estaba siendo perjudicado. Uno espera que un personaje político de características políticas, de militancia política, sea cualquier sector dentro del espectro que hay, salga diciendo voy a poner atención en esto y algún comentario voy a hacer. No, prefirieron no darse por entendido. No vi el programa, no supe, no me di cuenta, no sé si está pasando, habría que ver, pero nadie asume responsabilidades con aquellos actos que son por lo menos cuestionables, no son irregulares, claro, no son cuestionables. O sea, cuando hay injusticias territoriales como esa, de asignación, porque no hay una explicación racional con respecto a que por qué Chiloé va a tener 8 proyectos, o ya no me acuerdo, 18 proyectos Yanquihue y 8 proyectos Osorno y 11 Chiloé. Sí, entonces claro. Tú dices, aquí hay un desajuste territorial, porque si uno lo hace, por ejemplo, usando el criterio de población, Osorno debería tener muchos más proyectos que Chiloé o Palena. Y Yanquihue, es lógico, pero esta diferencia o proporcional en base a la cantidad de habitantes. Entonces, pero quienes debieran liderar los procesos o quienes asumen con la representación pública del ciudadano voy a ver su caso frente a este tipo de situaciones que son de un cierto nivel de complejidad, prefieren no meterse.
Bueno, es más fácil reclamar por la tapa de alcantarillado que falta en el sector de Rahue. Pero curiosamente ellos tienen responsabilidad directa porque son ellos los que aprueban la asignación de los recursos a estos proyectos. Entonces hay una responsabilidad No se oye, padre. directa. Entonces háganse cargo de lo que hicieron. Claro. Entonces parte por ahí. Primero por el ciudadano eligiendo autoridades políticas que tengan un nivel de capacidad, que tengan una trayectoria vecinal o ciudadana que los haga compatibles con las funciones que van a ocupar, que tengan una cartilla gano o un calendario de situaciones que ellos van a enfrentar o van a resolver, y no que estén preguntando por las redes sociales, ¿hay algún problema en Rahue? Si hay algún problema me avisan. Está ocurriendo. Yeah. No voy a dar el nombre de quién, pero hay algunos concejales que hoy día están preguntando si ven algún problema por allá, avísenme. Y estará muy lejos Rahue para ir a visitarlo. Claro. Y lo segundo es que van a solucionar. No, pues no tienen ninguna facultad legal. Eso es populismo. Populismo, porque no tienen ninguna facultad legal para resolver nada. Claro. O sea, son otras las instituciones que tienen que hacerse cargo de producir, si es que hay algo. Primero, la municipalidad como institución. Segundo, la delegación provincial, si tienen algún problema que escapa a la capacidad instalada en la comuna. Y tercero, si ya eso escapa a la provincial, en la regional. Entonces, hay instituciones que cuentan con los mecanismos para poder resolver estos temas. Pero que aparezca un concejal preguntando, ni siquiera yendo al lugar para ver cuál es la situación que se está produciendo, me parece de verdad irrisorio. Y lo otro es que hoy día los organismos públicos tienen una tendencia a crear un vínculo de la sociedad, que no recuerdo cuál es el nombre, pero son así como la mesa de trabajo conjunto con la sociedad. Entonces hacen unas elecciones para formar estos verdaderos... ¿Mesas de trabajo? Son como mesas de trabajo, consultivas, son consultores. No quiero mencionar alguna institución en particular, pero por decir tú algo, Bombero invita a la comunidad a formar parte del proceso de participación social junto a la institución y participan en un par de reuniones, pero el poder de decisión es nulo, porque los especialistas son ellos. Entonces los sientan de forma decorativa nomás para la foto y para decirle, y fueron parte del proceso. Vamos a votar un plebiscito para elegir cuáles son las obras que van a construir o priorizar en la construcción de Osorno. ¿Qué va a saber la señora Juanita? Claro, eso es en el fondo hacer una consulta con información desigual. Claro. Porque al final de cuentas tú estás proponiendo un listado de proyectos de los cuales tienes que votar, claro, pero no estáis presentando el conjunto del proyecto o una lista de 100 proyectos. Ya seleccionaste cuando planteaste 10, 15, lo que sean, ya seleccionaste y por lo tanto ella tiene que elegir dentro de esos que te están presentando. Entonces, bueno, pero si no hay ninguno en Franque, no hay ninguno en Ovejería, no hay ninguno en Rahue Alto. No se explica cuál es el impacto social más de lo bonito que va a ser. Hay un video que circula en TikTok. Mira, ¿Se va a hacer la carnecita asada o no se va a hacer la carnecita asada? Yo en la mañana, por ritual, voy siempre a la Pedro Aguirre Cerda y están haciendo una inversión que me parece súper pertinente desde el punto de vista de la necesidad que había de mejorarles las condiciones, la techumbre a la familia. Pero mira, ellos mismos hacían la siguiente ofrenda: lo pintaron azul, en un techo, yo diría, bastante feíto. Segundo, el fondo lo pintan de blanco. Entonces, ¿cuál era el reclamo? Era decir, pero ¿cómo se les ocurre pintar blanco? Si aquí estamos trabajando con verdura, con papa, con tierra, con humedad. Entonces, el color no era como el más adecuado. Si ese era y en segundo lugar, le falta todo el piso, porque el piso quedó igual, pero ya se avanzó. Yo creo que eso hay que valorarlo. El techo, por lo menos, ya no se les gotea. Y eso es un avance importante. Pero también hay que ver la otra parte. ¿Por qué no preguntarle cuáles son los colores más adecuados? ¿Cuáles cree usted? Porque la gente así se siente parte de un proceso, pero no ir y pintar para que ellos después, que ya está pintado, digan... No me gustó el color. No, es que el color de verdad es inadecuado, porque pintar blanco en donde hay un movimiento de mercadería no es el color más pertinente, diría yo, porque se les va a ensuciar rápido. Yo estuve con la gente de pescadería el sábado pasado y ellos me planteaban también que con respecto...
todos muy felices con las modificaciones, pero ellos tienen que salir de ahí durante la semana o el tiempo que se demore la construcción del proyecto, la elaboración del proyecto, van a tener que salir y trasladarse ¿dónde? No, ellos no tienen ninguna posibilidad. Claro. Ahí ellos van a estar fuera del circuito económico. A lo menos 2 semanas, hasta que terminen las pescaderías, que hoy día yo vi, la máquina está trabajando, operando, pero lamentablemente van a tener que aguantarse a lo menos 15 días o 20 días hasta que le instalen las pescaderías, porque ahí ellos usan mucha agua, hielo, entonces tienen otras condiciones, no es así como la persona que va con su puesto y se instala con su verdura. Pero la finanza, la economía hoy día no está tan buena como para tener que suspender tu actividad generadora de ingresos durante 2 semanas. 2 semanas es difícil. Entonces había que buscar una medida paliativa, alguna forma de ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y no estaba dentro de las prioridades ni de las preocupaciones. Eso es improvisación. Bueno, puede ser que no se contempló el conjunto o el impacto que esto iba a tener en los feriantes. Y claro, ellos resienten esto porque la gente vive de esos ingresos. Y la verdad que esto de las mesas consultivas, sí se llaman estas famosas mesas consultivas, y la verdad que integrarla llena de ciudadanos que no tienen mucho conocimiento técnico o que no puedan aportar más que formar el número en todo esto, es una lata, porque yo no le pregunto a la gente, oye, ¿qué editorial te gustaría que escribiéramos en el diario? ¿O qué reportaje te gustaría que hiciéramos nosotros? Porque la gente es capaz de acusar a la vecina para salir ellos en la foto, pero eso no tiene un criterio periodístico. Entonces, la participación tiene que tener algunas características: trayectoria, pertinencia. Hay que crear un marco. Yo creo que nosotros estamos sufriendo en general un desgaste enorme de nuestras instituciones territoriales y funcionales, en donde tú ves los mismos personajes que hace 20 años atrás, o 30 años atrás. Yo he visto viejitos que todavía van a las instituciones a pedir plata, y no hay una renovación, y ese es mi punto, no hay una renovación del tejido social, no hay dirigentes nuevos, no hay compromiso de jóvenes que efectivamente quieran asumir la responsabilidad de representar a un grupo de ciudadanos territorial o funcionalmente. Entonces da la sensación de que hay un agotamiento de parte de las instituciones de tener una especie de clientelismo, porque al final eso es lo que se produce, un clientelismo que no es el más adecuado, porque al final de cuentas tú le sigues financiando a los mismos de siempre, las mismas cosas, y no abres el abanico para otras instituciones, para otros emprendimientos. La gente va evolucionando también y tiene otras necesidades. La necesidad que tenía una junta de vecinos hace 20 años atrás, ¿qué te pedían? Yo me acuerdo que en los años 90, que iban a la gobernación, iban a pedir alcantarillado, pavimento, luz eléctrica, mejoramiento de caminos. Eso hoy día prácticamente Chile lo ha resuelto. Hoy día te piden pavimentación en el mundo rural, te piden agua potable en el mundo rural, te piden alcantarillado, fosa séptica, cámara de seguridad, televigilancia. Entonces las necesidades son distintas. En las ciudades, digamos, es muy raro encontrar una calle que no esté pavimentada, porque además se dictó una ley en los años 90 que garantizaba la pavimentación del 100% de las calles futuro, es decir, no se podía entregar una población sin sus calles pavimentadas. Eso resolvió el problema. Antes no, antes te entregaban con una parte pavimentada y la otra era de ripi. Así te entregaban las poblaciones. Entonces, Chile ha avanzado enormemente en eso, las necesidades son distintas, las demandas son distintas, pero para eso también necesitas renovar el tejido social. Así es, Bernardo, los 30 segundos. Bueno, ¿qué planteamos? Solamente desearle a las familias que hoy día están sufriendo el embate climático, de temporal, que ojalá el Estado concurra con la ayuda necesaria y puedan, digamos, tener un mejor futuro una vez que se les resuelvan sus problemas que tienen desde el punto de vista de la vivienda, aquellos que han perdido la vivienda o aquellos que se tuvieron voladeros de techumbre, y en tercer lugar un llamado al Estado. Es decir, el Estado tiene que incorporar que cuando se construye una población se haga con las aguas lluvias necesarias y no con estos tubos que son insuficientes y por lo tanto los colectores de aguas lluvias tienen que ser de dimensiones mayores para evitarnos dramas el día de mañana.
Perfecto. Recogimos el guante con respecto a lo planteado, lo mismo con respecto a la construcción de nuevos sectores poblacionales en la ciudad de Osorno. No solamente basta levantar nuevos edificios, sino que aumentar la matriz de agua, aumentar la presión, porque a esa hora de las horas peak, a las 8 de la mañana, empieza a colapsar, porque seguramente, por más que diga la autoridad, lo hicimos, nosotros no tenemos cómo corroborar o comprobar que efectivamente se aumentó la capacidad de desagüe de la... O sea, hay que hacer las cosas bien y hay que fiscalizar también, y ese es un llamado a las autoridades que tienen que fiscalizar, a fiscalizar ese tipo de situaciones que se están dando. Efectivamente. Y lo otro, un saludo cordial a Ricardo Ayal, periodista, exdirector del Diario Austral, una persona conocida en Osorno que está estrenando a través de las redes sociales un programa que se llama Recaminando Osorno, que en su primer capítulo o su primera versión contó con la participación de Mauricio Sanyán en un ejercicio periodístico de alta calidad, muy simpático, muy ameno, a la altura de, obviamente, este destacado periodista osornino, a quien con mucho cariño le mandamos un cordial saludo. Bernardo, gracias a usted. Agrego también a ese saludo. ¿Lo viste, Leonardo? No, no lo he visto, pero conozco a Ricardo y sé que es una persona seria y responsable. Así es. Muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo sábado acá en Contrarreloj, en la Galería Viller, en la ciudad de Osorno. Hasta pronto.